hoy vamos rapidísimo, hermanos. Son las 3:10 y cantamos ya 3 himnos. ¿Qué le parece a usted? La predicación igual se puede ir bien rápido también. Amén. Así es. Muy bien. Vamos a ir al libro de Hechos, mis hermanos, que es lo que estamos estudiando. Una pregunta, ¿esta agüita es mía? Vamos a ver. Hasta nueva, gracias, hermanos. Ya saben lo que hace falta y siempre estoy insistiendo. Vamos a ver si lo logramos. Vamos a ir a Hechos y vamos a decir nuestro versículo clave para este estudio, que es el pasaje acá de Hechos. Hechos 1:8, ¿verdad, hermanos? Vamos a ir vamos a decir la cita, el versículo y la cita. ¿Listos? Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Y vamos a ir ahora a Hechos capítulo 9, hermanos. Hoy arrancamos el capítulo 9 de Hechos. Y ustedes tienen ahí las hojitas, comenzando con la lección 10. Si Dios lo permite, lo vamos a ver hoy y el próximo domingo, ¿ok? Pero vamos a leer unos versículos, los primeros 9 versículos es lo que vamos a ver esta tarde. De Hechos 9, dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos tu bendición para este momento de estudio bíblico, Señor, en Jesús oramos. Amén. Gracias, hermanos. Bueno, estamos avanzando en nuestro estudio del libro de Hechos y repito, hermanos, la idea que he tenido, les dije de puro inicio, no estamos viendo muy detenidamente el libro de los Hechos, pero sí vamos viendo los diferentes eventos y que nos demos una idea como iglesia de qué se trata el libro de los Hechos. Es el patrón para la iglesia, otra vez, hermanos. Es el patrón que Dios nos dejó como iglesia. Somos una iglesia, ¿verdad que sí, hermanos? Somos una iglesia local y pertenecemos a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Y como tales necesitamos un patrón de conducta, algo que nos diga por dónde es, cómo debemos ser, cuál es la forma. El libro de los Hechos es ese patrón. Y aquí nos dice cómo la iglesia se comporta ante la oposición, ante los problemas, ante las pruebas y las diferentes cosas que la iglesia va enfrentando en el camino. Diferentes clases de oposición, diferentes situaciones, diferentes problemas,
Ya hasta el momento tenemos a la iglesia siendo perseguida por sectores, luego siendo perseguida ya en una forma más general. Ya hemos visto a la iglesia cómo lidiar con situaciones internas. Hemos visto cómo la iglesia responde ante las falsas conversiones. Hemos visto también a la iglesia sufrir el primer mártir. Y vemos a la iglesia que está muy enfocada en cuál es su trabajo. El que está a la iglesia enfocada aquí en el libro de Hechos, y vemos que a pesar de que ellos seguían, no significó que Satanás dejó de hacer su trabajo también y atacarle. Y encontramos ahora a un nuevo enemigo de la iglesia, Saulo. Un hombre a quien muchos de nosotros, si hubiéramos conocido así personalmente, es muy probable que hubiéramos dicho, este señor no se va a convertir jamás. Porque él dice que él respiraba amenazas, era odio, lo que él sentía hacer para los cristianos y para la doctrina que los cristianos predicaban. Era alguien al que humanamente uno hubiera dicho, él no se va a convertir. Pero con todo, vimos cómo él incitó a la turba para matar a Esteban. Y vemos que la iglesia sigue, y luego llegamos a ver a Felipe y vemos a la iglesia diversificándose, siempre trabajando bajo la iglesia local como debe ser. Vemos a Felipe yendo a Samaria bajo la autoridad de su iglesia local. Y otra vez, hermanos, no somos vaqueros solitarios que andamos por aquí y por allá sin que lo sepa nuestra iglesia. ¿Verdad que no, hermanos? No, ¿verdad que no, hermanos? No funciona así. Y vemos cómo Felipe, bajo la autoridad de la iglesia local de Jerusalén, fue a Samaria. Y hubo un gran avivamiento, excelente, todo precioso. Ya vimos a la iglesia lidiando con Simón el mago, etcétera, etcétera. Luego vemos a Felipe dejando este gran avivamiento de Samaria y yendo al desierto porque quería hacer lo que Dios le pidió sin saber a qué iba. Y vemos a Felipe explicándole a el etíope que la historia secular nos ha dado su nombre, se llamaba, les dije, y me ascendió, Judich, ¿verdad? Lo vimos la semana pasada. La historia secular y la historia se llamó así. Y cómo él aceptó al Señor y regresó a esa parte de África, y ahí comenzó un gran avivamiento, etcétera, etcétera. Entonces vemos a la iglesia siendo perseguida, siendo atacada. Vemos a la oposición inclusive matando cristianos, persiguiendo cristianos, pero la obra no se detiene. No se detiene, ¿por qué? Porque es de Cristo, ¿verdad, hermanos? Y porque la iglesia debe seguir. Pero ahora vamos a empezar a ver en este capítulo 9 al apóstol, bueno, al que llegó a ser apóstol Pablo, pero en su momento, Saulo, respirando aún amenazas y muerte, dice, contra los discípulos del Señor. Así que el título de esta lección es un perseguidor detenido, ¿verdad? Ahora recuerda Efesios capítulo 2, dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y la gracia de Dios es así, ¿verdad, hermanos? Ahora, algunas cosas que podemos aprender de esta lección. Número 1, Dios puede salvar al más vil pecador. Es una de las cosas que vamos a ver. Que Dios agarra a una persona, por más enredada que esté, por más hundida que esté, por más situaciones que esté practicando, que haya hecho, Dios transforma y hace a la persona nueva. Y algo interesante que uno ve es que Dios no sustituye un vicio por otro, ¿verdad que no, hermanos? Dios hace nuevo. Así que Dios puede perdonar y Dios salva a quien sea. No importa. Nadie es demasiado pecador. Nadie es demasiado imposible
para el Señor puede salvar a quien sea. Y esta cosa nos tiene que llevar a este entendimiento, hermanos. Debemos de seguir por esa razón de que Dios puede salvar a quien sea. Debemos seguir orando y testificando por amigos y familiares que parecen inalcanzables. Porque yo creo que nadie era más inalcanzable que este hombre, hermanos, en serio. Pero cuando vino a Cristo, hermanos, todo cambió. Así que quiero esta tarde motivarles a que sigan testificándole a aquella gente que parece inalcanzable. Tarde o temprano algo va a pasar. Sigan orando por sus familiares que parecen inalcanzables, hermanos. Tarde o temprano Dios puede hacer algo. Así que sigan. Y aquí tenemos a este señor. Y ahora vamos a hablar un poquito, entre un ratito, de él. ¿Quién era Pablo? Es un hombre metido en la religión hasta la coronilla, hermanos. Celoso. Odiaba el cristianismo. Él odiaba el mensaje. Odiaba a la iglesia. Aquí lo dice. Respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Ese era Pablo. Y si me adelanto, usted recuerda que él fue educado a los pies de aquel hombre maestro de la ley, Gamaliel. Y Gamaliel mismo había recomendado tiempo atrás que mejor no se metieran con la iglesia. Pero parece que Pablo, su odio, pudo más, que no escuchó a Gamaliel tampoco. Una persona inalcanzable, humanamente hablando. Pero el Señor lo alcanzó. Así que otra vez, hermanos, sigan orando por sus familiares inconversos. Sigan orando por ese jefe que es un demonio, dice usted. Y posiblemente lo sea. Pero el Señor puede transformar a quien sea. Así que no pierdan la esperanza de seguir orando, hermanos. No la pierdan nunca. Sigan orando por toda esta gente que parece inalcanzable. Pero a la vez también yo quisiera que pudiéramos trazarnos la meta también en esta lección, de que pudiéramos evaluar nuestro progreso espiritual desde el día de la salvación. No solamente Pablo era una persona inalcanzable, sino que una vez que fue alcanzado fue alguien totalmente nuevo. Y esto me tiene que llevar a mí a meditar en cómo está mi progreso espiritual. Porque las luchas de la vida, hermanos, y el corre-corre nos van a distraer de la cosa espiritual, el trabajo, las obligaciones, los pagos. Hay tantas cosas que pueden hacer que perdamos un poquito la concentración de cuál es nuestra prioridad. Y nuestra prioridad, ¿cuál es? Es crecer en Cristo, hermanos. ¿Cómo está nuestro progreso espiritual desde el día de la salvación? Y yo quisiera alentarles a cada uno de ustedes a tomar los pasos necesarios, mis hermanos, para no dejar de crecer. Y aquí encontramos la historia de un hombre realmente malo, injuriador, perseguidor, blasfemo, como él mismo se llama a sí mismo. El más grande de los pecadores. Y luego uno puede ver el proceso de crecimiento en la vida de Pablo allá en la iglesia tesalónica. Empezó como un nuevo creyente, como así se comienza, pero luego empezó a servir y luego Dios le llamó. Significa que nosotros todos necesitamos poner atención a ese progreso espiritual. La pregunta para ustedes y para mí esta tarde es esta: ¿estoy creciendo espiritualmente? ¿A qué me refiero? Bueno, me refiero a mi amor por la iglesia. ¿Es más grande ahora o es menor? Mi amor por la obra de Dios, mi interés por la obra de Dios, ¿es mayor ahora? Amo a las almas, amo la palabra de Dios. Mi fe es mayor, creo más en Dios ahora. ¿Cómo está mi conocimiento bíblico? Etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, mucho cuidado, esto se da mucho. Y podemos caer en el error de dejar de crecer porque sentimos que hemos logrado bastante. Así que en esta lección
también vamos a poder ver y analizar nuestro progreso espiritual. ¿Cómo está? Si estamos creciendo. Y Pablo, sabe que la conversión de Pablo se menciona 3 veces en la Biblia. Y cuando algo en la Biblia se menciona varias veces es porque es muy importante evaluar nuestro crecimiento espiritual. Ahora, ¿cuántos de ustedes tienen parientes inconversos que humanamente son inalcanzables para el Señor? ¿Ninguno? ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien, sea un compañero, sea un jefe, sea un vecino, no sé, que usted dice, hermano, francamente creo que esta persona no pareciera que, no, parece que nunca se va a arrepentir al Señor? ¿Algunos? Híjole, qué montón. Humanamente hablando, parece imposible. Ahora vea conmigo la conversión de Pablo. Y vamos a ver los versículos 1 al 9. Primera conversión de Pablo. Y uno puede ver el cambio. Mira el versículo 4. Cayendo en tierra oyó una voz del cielo que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y escuche, ¿quién eres, Señor? Y luego el versículo 6 dice: temblando, temeroso dijo: ¿qué quieres que yo haga? Wow. ¿Qué cambio, hermanos? Cuando las personas tienen un encuentro con el Señor Jesucristo, es un cambio. Cambia todo. Ahora, déjenme hablarles rápidamente quién fue Pablo. Muy rápidamente. ¿Quién fue Pablo? Bueno, Pablo fue un judío, fue un romano, fue un fariseo y por educación fue un griego. Y bajo Cristo llegó a ser lo mejor de los 4. Vamos a ir a Filipenses capítulo 3. Filipenses 3. Dice el versículo 5. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Pablo está hablando acerca de él. Hebreo de hebreos. Wow. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Un judío devoto, metido en su religión hasta más no haber. Celoso de su judaísmo, celoso de sus formas, celoso de sus tradiciones, y en su corazón no había lugar para otra cosa que no fuera el judaísmo. Si vamos a Gálatas, por favor, Gálatas 1, dice acá, en el versículo 13 y 14. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta, que en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Ahí lo tiene. Metido, hermanos, si solo había en su corazón lugar para su religión judía. Ese era Pablo. Y otra vez, si vamos conmigo a Hechos capítulo 9, otra vez Saulo, versículo 1, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y ¿qué hizo? Le pidió cartas para que le dieran la oportunidad de ir y arrasar, porque aparentemente ya en Jerusalén no había mucho que arrasar. Eso es.
Ya en Jerusalén, la situación ya con la iglesia, podríamos decir, a los ojos de Pablo, ya estaba controlado el movimiento porque miles fueron dispersados huyendo. Así que Pablo dijo, pues voy donde están, que debería ser la actitud del cristiano. Ahora vamos a alcanzarlos, pero Pablo decía, vamos a arrestarlos. Parecido, pero no igual. Y estaba ceñido, hermanos, este era Pablo. Su conversión se menciona 3 veces en la escritura. Se menciona en Hechos 9, en Hechos 22, en Hechos 26. Y nuevamente esto indica que la conversión de Pablo es muy importante para la iglesia. Es muy importante que la iglesia sepa de esta conversión, por varias razones. La primera, nuevamente, la iglesia debe, a través de la conversión de Pablo, recordar y trabajar con mucho anhelo, porque nadie es imposible para Dios. La iglesia no debe rendirse ante ninguna persona en el sentido de que ya no voy a orar por esa persona, ya ni le voy a insistir, este es un demonio y no le nacen más cachos porque no toma más calcio. Vamos a seguir, hermanos, porque Dios en cualquier momento puede alcanzar a alguien. Y esa es una de las cosas que Dios quiere. Dios quiere, a través del libro de los Hechos y a través de la conversión de Pablo, que la iglesia nunca se rinda ante nadie, que siempre tenga la esperanza de que aquella persona, de que aquella familia puede venir a Cristo en cualquier momento. Así que otra vez hay que seguir hablando, hay que seguir orando, hay que seguir invitando, hay que seguir insistiendo. Así que la conversión de Pablo, en primer lugar, es muy importante para la iglesia, porque Dios quiere que la iglesia sepa que nadie es imposible para él. Pero también la conversión de Pablo es muy importante para la iglesia, porque Dios quiere mostrarnos que todo creyente debe crecer en Cristo Jesús a un punto exponencial. Y no estoy diciendo que todos aquí debamos ser misioneros o pastores. Estoy diciendo que todos aquí debemos de exhibir en nuestra vida un cambio exponencial debido a que tenemos a un Dios demasiado grande. No deberíamos de conformarnos con medios cambios o con algún tipo de maquillaje en nuestra vida o actitud. Debemos de tener un cambio enorme. El cambio de Pablo es enorme, hermanos. Habiendo antes sido, ahora dice, el cambio enorme, hermanos. Eso es lo que quiere enseñando la conversión de Pablo, y creo que por eso el Señor la menciona 3 veces. Ahora, el hogar de Pablo fue Tarso, en Asia Menor. Fue una ciudad cosmopolita, en serio, muy comercial, muy próspera, con grandes universidades. Y en Tarso estaba una de las 3 universidades más grandes del mundo en su momento. Así que no era una ciudad pequeña. El padre de Pablo fue un romano, pero también un judío celoso. Y como buen judío, Pablo, y como su padre buen judío, enseñó a Pablo. Pablo mismo aprendió el oficio en la infancia. Los judíos enseñaban el oficio en la infancia. Pablo aprendió a hacer tiendas en Tarso. Y Tarso era una ciudad famosa por la industria de las tiendas. Y la hacían con pelo de cabra. A los 13 años, Pablo viajó de Tarso a Jerusalén. El propósito era aprender, era entrenarse en la religión judía bajo Gamaliel, un reconocido y muy respetado maestro de la ley de aquellos años. Y esta educación que recibió involucraba muchísima memorización del Antiguo Testamento. Una vez que terminó su preparación, él regresó a Tarso, y regresó sin conocer a Cristo Jesús, por supuesto.
Años después, regresa de nuevo a Jerusalén y le vemos liderando ya la oposición contra el cristianismo. De hecho, le vemos confrontando a Esteban. Pablo era el líder de esa oposición o el líder de los opositores. Y Pablo mismo no pudo con los argumentos de Esteban. Si va conmigo a Hechos capítulo 6. Vamos al versículo 8, dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga que se llamaba el Olivertos y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. En ese grupo estaba Pablo. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Aunque Pablo había regresado después otra vez de Tarso a Jerusalén para liderar toda esta situación, los argumentos de los demás fariseos y del Pablo mismo eran opacados por la sabiduría escritural de Esteban. Es así. Si va conmigo a Hechos 26, el versículo 9, vamos a leer que dice. ¿Están conmigo, hermanos? Sí. Bueno. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Está hablando Pablo acerca del mismo. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Perseguir en Jerusalén a la iglesia aparentemente no fue suficiente para Pablo, sino que ya le vemos aquí en Hechos capítulo 9 salir de Jerusalén para seguir aplastando ese movimiento que él creía debía ser aplastado y aniquilado. Y sale hacia Damasco para perseguir en esa ciudad a los discípulos que hubiera, con toda su furia. Aparentemente el pecado de Pablo era muy parecido al pecado de Naamán que encontramos en el libro de Esther. Recuerda, Naamán quería exterminar al pueblo de Dios. Muy parecido. Ahora, ¿qué quería Pablo? Exterminar a la iglesia del Señor. Solo que el final de Naamán no es el mismo final de Pablo, porque el final lo determina la persona cuando rechaza el evangelio, cuando lo escucha por primera vez, la segunda o la tercera. La verdad, hermanos, es que la persona es la que decide a dónde va a pasar la eternidad. Pero ese era Pablo a grandes rasgos. Y quería aniquilar la iglesia. Ahora vamos a ver el plan. Versículo 1 y 2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ahora, si uno quisiera ahondar, podría poner atención en ciertas frases. Dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Allá en Damasco había un grupo de cristianos que se habían asentado allí, que habían huido, y otros que habían sido ganados en Damasco por los que habían huido de Jerusalén. Pero el punto es que se comportaban como discípulos, si no, no hubieran podido saber quiénes eran ellos. Esa es parte de nuestra esencia, hermanos. Donde quiera que vayamos, llevamos a Cristo, ¿verdad? Y donde quiera que vayamos, nos comportamos como cristianos.
y no escondemos quiénes somos, porque somos de Cristo. Bueno, la iglesia en Jerusalén había sido asolada, hermanos. Quedaban los apóstoles, pero aquellos miles y miles, recuerdan, de 20 mil ya no eran. Habían sido dispersados. Sí quedaron los apóstoles y un grupo. Ahora en Samaria, como vimos en el capítulo anterior con Felipe, había otro grupo de cristianos también, a pesar de la oposición. Y ahora en Damasco, la iglesia había sido dispersada. Ya no había quedado mucho en Jerusalén. Así que Pablo se dirige al norte, a Damasco, una ciudad muy importante de Siria. Y había un grupo grande de cristianos allá. Ahora, una de las cosas que uno puede ver es que en Damasco se tenían alta estima los judíos. ¿Qué hizo Pablo? Pablo va donde el sumo sacerdote y le pide cartas de autorización para ir a Damasco y traer preso a hombre o mujer, sin importar, hermanos. Y una vez que los procesaban, eran condenados a la cárcel o a la muerte. Ahora, era una práctica romana. Los romanos le permitieron a los judíos por muchos años que el Sanedrín se entendiera con los asuntos religiosos de Israel, y en los asuntos religiosos ni se metían y los dejaban hacer lo que querían. Esa es la razón de por qué Pablo fue al Sanedrín, al sumo sacerdote, a pedir las cartas, y con las cartas poder ir a cualquier ciudad y traerse arrestado a quien Pablo quisiera. Ve el lugar: Damasco. No sé si había no teníamos mapa, yo creo que no en esta, ok. Estaba a 93 kilómetros al norte de Jerusalén. Se dice que este viaje, hermanos, duraba 7 días, al ritmo con el que ellos viajaban. Ahora 93 kilómetros se harían en un carro rapidísimo, pero recuerde que en ese tiempo era diferente, era alrededor de 7 días. Uno podría pensar que la muerte de Esteban, el primer mártir, no tuvo un gran efecto. Yo creo, hermanos, que sí. Yo creo que sí. Cuando vamos al capítulo 9 que estamos estudiando, vemos a un Pablo con una lucha enorme en su corazón. Tenía mucho odio por el cristianismo, odio por los cristianos. Para él era una gran mentira lo que enseñaban, para él era una herejía, para él era una tontería. Pero por otro lado, vemos a una persona que en ese primer encuentro verdadero con el Señor estaba casi listo. Y recuerde que Pablo estuvo debatiendo con Esteban, como les dije, en el capítulo 6 de Hechos. Y ni Pablo ni los demás le tiraban los argumentos, y Esteban, lleno del Señor y con el poder de la palabra de Dios, les refutaba. Yo creo que todo esto fue haciendo mella. Todo esto fue golpeando. Así que la muerte de Esteban no fue en vano, hermanos. Creo que el dulce espíritu con el que Esteban perdonó, cuando él dijo las mismas palabras del Señor, que no les tomes en cuenta, ¿recuerdan? Cuando estaba muriendo, siendo apedreado. Creo que los argumentos de Esteban, la forma en que Esteban contestó, sus convicciones, su seguridad, su firmeza a la hora de ser atacado por toda esta gente, todo esto tiene que haber golpeado al apóstol Pablo, hermanos. Y otra vez, a veces pensamos que cuando hablamos con una persona y esa persona se burla, nos rechaza, casi que nos pega, pensamos que la cosa ahí se terminó. Algo quedó en ellos, algo, hermanos, créame, algo queda en ellos. Creo que algo quedó impresionado, algo quedó impregnado. Pablo quedó impresionado. Conociendo a Esteban,
refutando con él y viendo sus respuestas, viendo su temple, viendo su forma de morir, su paz, creo que algo quedó en el corazón de Saulo. Así que la próxima vez, hermano o hermana, que tenga una discusión con un inconverso, me refiero no que usted ofenda, sino que le ofendan o que le rechacen, pues, cuando usted testifica o su familia, créame, algo queda. Algo quedó sembrado en la mente de Pablo. La muerte de Esteban no fue malo. Así que después de 7 días, alguien dijo, parece que Pablo tuvo mucho en qué pensar por 7 días de viaje. Pero finalmente el viaje llega a su fin. Y Damasco ya se divisaba. Y Pablo estaba a punto de entrar en acción. Pero en punto C tuvo un encuentro personal. Mas yendo por el camino, dice el versículo 3, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Oiga, era el mediodía. ¿Qué clase de luz era esa? Que inclusive alumbró la luz del día. Esa es la luz de nuestro Señor, ¿ah? Tremendo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y Pablo 2 veces le llama Señor. Y en el griego que está escrito acá, es el Señor ese de reverencia, entendiendo y sabiendo en su corazón que Dios le estaba hablando. ¿Quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te de dar cosas con el aguijón. Él temblando, temeroso, dijo, Señor, aquí viene otra vez, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dime lo que tengo que hacer, yo hago lo que tú me digas. Y este es el encuentro con Cristo, ¿no? Encuentro personal. La primera cosa fue una luz, el sol de mediodía recaía sobre Pablo y sobre sus acompañantes. Y de pronto los rodea esa luz que opaca inclusive la luz del mediodía del sol. Tremendo, hermanos. El mismo sol palideció ante esa luz. Y cayeron a tierra. Es una gran forma de ilustrar la conversión, cuando la persona llega al convencimiento de que la palabra de Dios es la verdad, agarra todos los argumentos que antes defendía y que estaban anidados en su corazón y los tira, y solo queda algo, y es la luz del evangelio. Y dice que caen a tierra. Es la forma que el ser humano viene a Cristo. ¿Cómo? Se humilla. Escucha una voz también. Y era Jesucristo, ¿verdad que sí, hermanos? Y que Jesucristo le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La pregunta inmediata de Saulo es, ¿quién eres, Señor? Indicando a ese Señor un temor reverente. Y la respuesta de Cristo, ¿quién fue? Yo soy Jesús. Wow, entonces sí es cierto de la resurrección, dijo. Entonces sí es cierto que Cristo resucitó, entonces no es un cuento. Entonces es verdad. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Así que Jesús estaba vivo y los creyentes estaban en lo cierto. Ahora yo quiero hacer aquí una pausa para ustedes y para mí esta tarde. Y es muy interesante notar que Cristo, cuando Pablo le preguntó, Cristo no dijo, ¿por qué estás persiguiendo a mi iglesia? La pregunta de Cristo es, ¿por qué me persigues? Aunque Pablo estaba persiguiendo ¿a quién? A la iglesia. Pero ¿qué le dice Cristo? ¿Por qué me persigues? Esto es claramente, hermanos, una aseveración de Cristo de cuánto
de cuán compromiso tiene Él con su iglesia, y de su cuidado y de su celo y de su amor, hermanos. Y que podamos entender que cuando alguien se mete con la iglesia, se mete con Cristo, hermanos. Que cuando alguien quiere destruir la iglesia, se mete con el Señor. Que cuando alguien quiere dañar la iglesia, se mete con el Señor. Muy importante esto, hermanos. Siempre. Y mucha gente ve esto como cosa ligera. Pero no lo es, hermanos. Meterse con la iglesia es meterse con Cristo mismo. La gente debería pensar muy bien antes de querer dañar una iglesia, si realmente quiere seguir por ese camino. Nuestro Señor va a pelear por su iglesia. Siempre ha sido así, siempre. Ahora, Jesús continúa diciéndole: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y bueno, en los arados antiguos le ponían a los bueyes, amarraban con un yugo, con el yugo amarraban con cuerdas el yugo ahí a los animales y venía el arado, pero en la parte de atrás del arado ponían unas puntas. ¿Qué es lo que pasaba? Que cuando el buey ya no quería arar, porque estaba rebelde o por lo que fuera, los bueyes tiraban para atrás como para a ver si podían quebrar el yugo. ¿Y saben qué pasaba? Entonces y se calmaban. ¿Y qué decía el buey? Mejor seguir arando. Saulo era como un buey terco. Quería, según él, destruir el arado. Pero cada vez que pateaba el arado, lo que hacía era romperse a sí mismo él. Cada vez que Pablo pateaba a la iglesia, en realidad lo que hacía era golpearse y destruirse y dañarse a sí mismo. Por eso el Señor le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo le dice: ¿no te cansas de dañarte a ti mismo? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y es lo que hacía el buey, hermanos. Ahí venía el arado y el buey tiraba, pero como ya ellos sabían, ponían esos coces, esas puntas afiladas, y el buey se golpeaba y se golpeaba, y lo hacía 2, 3 veces. ¿Y qué hacía el buey? Seguía arando. El problema de Pablo es que Pablo seguía pateando. Y el ser humano es a veces más terco que un animal, hermanos. Y los bueyes, después de dar algunas coces o dar patadas contra los coces, entendía que era mejor arar porque se dañaba a sí mismo. Pablo no entendía eso. Y si la gente entendiera, hermanos, la importancia de la iglesia, y si la gente entendiera lo maravilloso que es la iglesia y lo que es el evangelio, no molestarían tanto. Y lo que no entiende la gente cuando daña una iglesia es que se dañan a sí mismos. Versículo 6. Él, temblando, temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Es en este momento, hermanos, donde Pablo se volvió por fe al Señor Jesucristo. Y temblando dijo: Señor, dime, ¿qué quiere usted que yo haga? Y yo lo hago. Dime por dónde, dime qué, dime cómo. Es la forma en que ustedes y yo venimos a Cristo. No venimos a Cristo diciendo nosotros cómo hacerlo, ¿verdad que no, hermanos? Venimos a Cristo, ¿verdad que no, hermanos? No, venimos a Cristo haciéndolo como Él dijo. Como Él dijo, siguiendo lo que Él dijo. Y por primera vez en su vida, Pablo bota su religión
y acepta la palabra de Dios. Por primera vez, es el plan de salvación. No importa, es que yo soy de tal religión. Es verdad que cuando usted aceptó a Cristo, tuvo que agarrar eso y desecharlo y seguir a Cristo. Es así, hermanos. El argumento de que así ha sido criado, aquí queda despedazado. ¿Qué importa cómo hayamos sido criados? ¿Qué importa qué nos hayan enseñado? ¿Qué importa lo que hayamos practicado? Lo que importa es seguir el plan de Dios. Así que Pablo pone su fe en Cristo acá. Y no solamente pone su fe en Cristo, a partir de ese punto dedica su vida a Cristo. Cristo le dijo: levántese, entre en la ciudad y yo le digo lo que hay que hacer. Y pasa 3 días en la ciudad ciego. 3 días aprendiendo a esperar en el Señor, aprendiendo que no es por vista, sino por fe, ¿verdad que sí? La vida cristiana es una vida nueva y uno tiene que aprender a hacer las cosas totalmente diferente. ¿Cómo hacía antes usted con sus problemas al guaro? ¿Verdad? A la droga. Ahora, ¿cómo hace en Cristo? A la oración, a la palabra. ¿Cómo hacía usted antes de Cristo? Impulsivamente. Ahora, esperando la guía del Espíritu. Es un cambio. La vida cristiana es un cambio. Ahora, a Pablo se le dice: entra a la ciudad y se te va a decir lo que debes hacer. Esa es como la vida cristiana, ¿verdad? Así es la conversión. Dios no nos dice todo al puro inicio. Sí nos salva completamente, claro que sí, ¿verdad? Pero nos va indicando la vida poco a poco en su caminar. Ahora, quiero mencionarles algo acerca del problema. Solo para mencionarles, porque cuando usted va a Hechos capítulo 9, versículo 7, y cuando lo compara con Hechos 22, 9, parece que hay una aparente contradicción. Porque en un pasaje dice que oyeron la voz y en otros pasajes dice que no entendieron, y entonces parece que hay una contradicción. La explicación es lo siguiente, hermanos. La palabra voz que encontramos aquí en Hechos se puede traducir como voz o sonido. Ya está. Pero esto para mí, lejos de ser un problema, hermanos, para mí simple y sencillamente lo que me indica a mí es lo personal que es la salvación. Yo tengo que escuchar la voz de Dios. No sé si los demás la escuchan o no, pero yo la tengo que escuchar. No sé si los demás. Eso pasa en las familias, hermanos. ¿Por qué se convierten 2 y 10 no quieren? ¿Por qué? Porque hay 1 o 2 que escucharon la voz de Dios y los demás no la escucharon. Pasa con los amigos, pasa en todos los ámbitos. La salvación es algo personal, hermanos. Cada persona tiene que escuchar la voz de Dios. Por eso, aceptar a Cristo es algo personal. Y yo no puedo aceptar a Cristo por nadie, y nadie puede aceptar a Cristo por mí. Y no puedo aceptar a Cristo por mis hijos. Ellos tendrán que escuchar la voz de Dios. Es como Juan capítulo 12. Es como Juan capítulo 12 dice. Juan 12, 29. Dice así. Bueno, vamos a ir al 27. Ahora está turbada mi alma, está Cristo hablando. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto ha llegado a esta hora. He llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces, escuche, vea, vino una voz del cielo. Y la voz que decía: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y escuche, la multitud que estaba allí había oído la voz, y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado.
Hay gente que escucha un trueno, otros escuchan una voz, pero yo entiendo que para aceptar a Cristo usted tiene que escuchar a Dios. Y todo depende de la disposición que haya en el corazón de la persona cuando viene a Jesucristo. Así que no hay ninguna contradicción acá. Cristo estaba hablando personalmente con Pablo. Ahora, no sabemos si los acompañantes, la comitiva que iba con Pablo, si se habrán convertido algunos otros días después. Ahorita estamos concentrados en Pablo. El punto es que cuando usted viene a Cristo, usted tiene que escuchar la voz de Dios usted, aunque otros no la escuchen. Cada uno tendrá que dar cuenta a Dios por eso. Ahora, ¿qué descubrió Pablo, hermanos, ese día? Voy a mencionarles 4 cosas. Número 1, Pablo descubrió que Cristo estaba vivo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo descubrió que Cristo era real. Y Pablo este día entendió que Cristo era la verdad. La segunda cosa que descubrió Pablo ese día, ¿qué es? Que era un pecador en peligro del castigo divino. El versículo 5 dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Sabe qué entendió Pablo, que descubrió ese día? Que era un pecador en peligro del castigo divino, que sus buenas obras, que su celo religioso, que su camino religioso no servían, que era un error. Y tuvo que renunciar a su propio plan de salvación para seguir el plan de Dios. Pablo tuvo que aprender lo que dice Isaías 64, que las buenas obras del hombre son para Dios trapo de inmundicia. Celoso, perseguidor, aventajaba mucho, dice Pablo, pero ¿qué? El Señor me dijo: Pablo, no sirve tu camino. Filipenses capítulo 3 dice así, Filipenses 3:6: en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Y versículo 9: y ser hallado en Él, no teniendo ¿qué? Mi propia justicia. Que yo me salvo así. Es que para mí Dios es tal cosa. Es que para mí la salvación es tal cosa. Vamos a escuchar eso constantemente cuando salimos a testificar. Es que para mí, y no, dice Pablo, dice: yo entendí que no era mi propia justicia, sino que era la justicia que solo Dios da. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Así que Pablo, número 1, ese descubrió que Cristo estaba vivo. ¿Qué significa? Que el mensaje que Cristo dio era real, que era verdad. Número 2, Pablo descubrió que era, a pesar de su religión, estaba en peligro del castigo divino. En tercer lugar, Pablo descubrió que debía rendirse a Cristo. Cuando él le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Descubrió que debía rendirse a Cristo. Y 4, que el Señor tenía algo para él. Versículo 6: entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahora hay un periodo de ceguera aquí, hermanos. El versículo 8 y 9 lo dicen. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver. Y escuche, y no comió ni bebió. O sea, no solo no veía, sino que no tomó agua, o sea, no nada.
ni comió. Tres días, dice. Ahora hay un periodo de ceguera aquí, es el punto E. Pablo estaba ciego, hermanos, por 3 días. Ustedes saben eso, ¿no? De hecho, hay algunos que piensan que esa enfermedad, ese aguijón en la carne que acompañó a Pablo toda su vida, se lo puso Dios este día. Ese resplandor le afectó sus ojos físicos de tal manera que él nunca recuperó la salud de esa parte. Hay quienes piensan que Pablo tenía una condición de algo que supuraba sus ojos, se llenaban escamas siempre. Algo muy difícil. Luego el Señor le devolvió la vista, claro que sí, pero la condición le acompañó siempre. En Corintios dice Pablo que le fue dado un aguijón para que no ¿qué? No se la creyera. Porque él dijo, conozco un hombre hablando de sí mismo, que el Señor le llevó un momento al tercer cielo y vio las cosas. Y dice, para que la grandeza de las visiones no me creciera, me da un aguijón en la carne. Dice, y le he pedido al Señor 3 veces que me lo quite. Y la respuesta del Señor, ¿cuál es? No se lo quito. Eso es, no se lo va a quitar. No voy a quitar esa condición de su vida nunca. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré, dice Pablo, en mis debilidades, para que repose el poder de Cristo en mí. Así que Pablo pasó 3 días sin ver. Los acompañantes lo meten a la ciudad, lo llevan a casa de un hombre llamado Judas. Después hablaremos de eso. Y por 3 días Pablo permaneció ahí en la casa. No comió, no bebió y no podía ver. ¿Qué estaba enseñándole el Señor a Pablo? Ya les mencioné, le estaba enseñando que el cristiano no camina por vista, sino por fe. Y que en el Señor la vida es diferente. Que ya no son mis planes, que ya no son las cosas que yo quiero, sino que tengo que esperar las indicaciones y el tiempo de Dios. Y empezó a aprender. Y nosotros cuando venimos a Cristo empezamos a aprender estas cosas, ¿no? Y tomamos las mismas decisiones que tomábamos antes en un arrebato carnal y ¡pum! ¿Y qué dice usted? Estamos aprendiendo, ¿no? ¿Verdad que sí, hermanos? Así que este periodo de ceguera fue un periodo donde Pablo estaba aprendiendo. Su forma de vida había cambiado radicalmente. Y luego veremos, hermanos, que Pablo tuvo que volver a releer las escrituras y a interpretar correctamente el Antiguo Testamento. Y bajo la guía del Espíritu Santo vio a Cristo por todo lado en el Antiguo Testamento. Y se dio cuenta de ¿cómo es posible? Decía Pablo. Pero es que, hermanos, sin Cristo no se puede, tiene que llegar Cristo. Pero cuando Cristo llega, ¿qué sucede? Ahora, quiero mencionarles esto. Pablo dejó de ver físicamente, pero empezó a ver espiritualmente. Y es así, hermanos, cómo funciona. La próxima semana vamos a seguir, porque el tiempo no nos va a permitir terminar hoy. No lo vamos a poder ver. Pero la otra semana seguimos con la ayuda de Dios. Pero mis hermanos, termino con esto. Otra vez,
Nadie es inalcanzable para Dios. Quiero que piense en ese hijo, en esa hija. Quiero que piense en ese padre, esa madre, en ese hermano, en ese tío, piense en esa persona que usted dice no va a venir a Cristo nunca. Y recuerde, el ejemplo de Pablo nos dice a la iglesia: no hay persona que sea inalcanzable para el Señor. Sigan orando por todas estas gentes, hermanos. No sabemos en qué momento Dios va a hacer algo en la vida de ellos. Gracias, Padre, que nos has permitido estar hoy aquí en tu casa y que podemos celebrar el culto con toda esta libertad. Otra vez, gracias porque un día nos alcanzaste. Pedimos, mi Señor, que nos ayudes a no perder la esperanza y la fe de que tú, Señor, puedes alcanzar a esas personas que consideramos imposibles. Pero tu gracia y tu poder, Señor, sobreabundan. En este momento pedimos por todas estas gentes que conocemos, que tú les alcances, que tú les salves, que tú les convenzas, Señor. Que ellos abran su corazón a ti. Lo pedimos, Señor. Y otra vez, Padre, si esta tarde aquí hay alguien que no te conoce, que en este momento de invitación quiera aceptarte, Señor. ¿Quién acá dice no tengo a Cristo? No tengo al Señor. ¿Hay alguien? Voy a preguntarlo una última vez. ¿Quién aquí dice no tengo al Señor Jesús, pero me gustaría aceptarle esta tarde? Le invito a que levante su mano. ¿Hay alguien? Mis hermanos, no perdamos la esperanza, hermanos. No importa que ese familiar esté súper metido en su religión, en sus creencias. Mire a Pablo. Vino a Cristo. El Señor le salvó. No pierda la esperanza en ese familiar, en esa persona. El Señor les puede salvar. Sigamos orando, hermanos, iglesia. Sigamos orando con esperanza por esas personas. Que el Señor haga la obra en ellos. Les invito a orar si gustan. Padre, otra vez gracias por el culto. Gracias por habernos traído a tu casa. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a siempre estar animados a presentar el Evangelio. A entender que ese rechazo no es a nosotros, sino a ti. Y que con mucha paciencia y amor insistamos a estas personas que te necesitan, así como un día nosotros estábamos perdidos, pero tu gracia tocó nuestras vidas. Pido por todas estas personas, Señor, que nos des el amor y la paciencia de seguir invitando, hablando, compartiendo con ellos. Y pedimos, Señor, que tú les toques con tu Santo Espíritu y que ellos vengan a Jesucristo para salvación. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús.